buenas tardes. Con permiso de la mesa directiva, Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social. Asamblea Legislativa. A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, les fue turnado el expediente parlamentario número 64-108/2022, el cual contiene el oficio sin número de fecha 15 de julio del 2022, suscrito por el licenciado José Eliseo Hernández Sánchez, secretario parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, por el que se remite a estas comisiones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones séptima y octava del artículo 17 y se adicionan las fracciones novenas al artículo 17 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace al desahogo de los turnos correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción segunda, 78, 81 y 82, fracciones 20ª y 24ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20ª y 24ª, 38, fracciones primera, séptima y octava, 57, fracciones tercera y cuarta, 61, fracción primera, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultados. Primero, con el oficio citado al inicio de este dictamen, el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones séptima y octava del artículo 17 y se adicionan las fracciones novenas al artículo 17 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Segundo, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente de esta Soberanía, celebrada el pasado 15 de julio del presente anualidad, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a las comisiones que suscriben la iniciativa presentada con el oficio de mérito para su estudio y dictamen correspondiente, radicándose el expediente parlamentario 64-108/2022. Tercero, en la iniciativa con proyecto de decreto presentada ante esta soberanía, el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, esencialmente justifica la viabilidad de la reforma planteada por los siguientes razonamientos. El derecho al trabajo se encuentra reconocido en varios instrumentos internacionales y es quizá el derecho económico y social más estudiado, aunque dada su importancia, sobresalen los instrumentos internacionales que los contemplan en el Pacto Internacional de Derecho Económico, Sociales y Culturales, múltiples instrumentos derivados de la Organización Internacional del Trabajo y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o protocolos de San Salvador. México suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 23 de marzo de 1981, aunque no ha firmado sus protocolos facultativos. En cuanto al instrumento regional en México, lo firmó en noviembre de 1988 y lo ratificó como una reserva al artículo 8 en marzo de 1996. México ha ratificado 79 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales 67 están en vigor y 8 han sido denunciados. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce este derecho al trabajo en sus artículos 6, 7, 8 y de acuerdo con los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el principal sentido de los artículos del pacto es señalar la responsabilidad de los estados de asegurar a las personas su derecho al trabajo libremente elegido,
lo que incluye el derecho a no ser injustificadamente privado del trabajo. El derecho al trabajo es al mismo tiempo un derecho individual y colectivo. En palabras del comité, abarca todas las formas de trabajo, sea independiente o a cambio de un salario. Uno de sus rasgos fundamentales es la libertad de todas las personas de elegir el tipo de trabajo a realizar y la libertad de no ser forzada a realizar ningún trabajo que no haya sido libremente elegido, además de contar con un sistema de protección que garantice el acceso al empleo y a no ser injustificadamente despedida. El trabajo debe ser digno en cuanto a que respete todos los derechos fundamentales de las personas y todos los derechos de las y los trabajadores en términos de seguridad y remuneración. En Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por las fracciones 15ª del artículo 54 de la Constitución Política de la entidad, el Congreso del Estado tiene la facultad para expedir leyes relativas a las relacionadas del trabajo y seguridad social de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y de los municipios, y que por lo mismo se hace necesario incorporar cada determinado tiempo avances significativos en las prestaciones laborales de los servidores públicos del Estado y dilucidar conceptos que resultan cruciales para la mejor aplicación de la ley y la impartición de justicia, que el instrumento jurídico vigente que norma las prestaciones laborales que otorgan pensiones civiles del Estado a los trabajadores de gobierno requieren actualizarse para estar acorde con la realidad socioeconómica que vive la entidad, para que dicho instrumento también incorpore lo referente a las relaciones de trabajo establecidas entre los gobiernos municipales y el personal a su servicio. Las prestaciones laborales de los servidores públicos son derechos de los trabajadores con origen y fundamento en las relaciones de trabajo. Los derechos inherentes a la seguridad social constituyen parte de la protección social, entidad, estas de manera integral. Con esta reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, los derechos humanos individuales y sociales no solo se garantizan, sino que se les dota de mayor seguridad y certeza jurídica en niveles de seguridad y respeto a la dignidad humana, teniendo la responsabilidad de tener prestaciones superiores a aquellas con las que actualmente cuentan. Con estas acciones se podrá ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos, además de mejorar la atención a nuestros derechohabientes, contando, por ejemplo, con un programa de prestación de préstamos personales más transparentes, justos, equitativos y accesibles. Se contribuirá a generar una derrama económica en todos y cada uno de los municipios del Estado, en apoyo a la reactivación de la economía estatal y del empleo. También es importante mencionar que la magnitud del aparato público estatal hace necesario ampliar los derechos y obligaciones de los actores de la relación laboral y los medios para hacer valer aquellos, por lo que la presente iniciativa incorpora la posibilidad de otorgar prestaciones superiores a las de la ley, persiguiendo dos fines principales: garantizar los derechos de las personas trabajadoras del Estado para lograr el reconocimiento y el respeto de los derechos de las y de los trabajadores, en particular de las y los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación, prestaciones superiores a la ley y ordenamientos legales adecuados a sus necesidades que se cumplan y estén a favor y no en contra de sus intereses. Extender la protección social para promover tanto la inclusión social como la productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo seguras y préstamos no solo por conducto del Estado, sino también de las iniciativas privadas que tengan en cuenta los valores familiares y sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos. En este contexto, las comisiones dictaminadoras proceden a emitir el dictamen al tenor de los siguientes considerandos. Primero,
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, los mencionados preceptos constitucionales en correlación con el contenido del artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, otorgan la facultad a las comisiones para la emisión del dictamen con proyecto de decreto en la resolución del presente asunto en los términos siguientes. Artículo 9. Toda resolución que dicte el Congreso del Estado tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo en los términos siguientes. Fracción segunda. Decreto. Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren en un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Tercero, por cuanto hace a la competencia que de manera genérica le asiste a las comisiones ordinarias, se encuentran previstas en las fracciones primera, cuarta y séptima del artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice: Artículo 38. A las comisiones ordinarias genéricamente les asistirán las atribuciones siguientes. Fracción primera. Recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados. Fracción cuarta, realizar los actos pre- y postlegislativos respecto de leyes, decretos o acuerdos relacionados con su materia. Fracción séptima, cumplir con las formalidades legales, la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. Asimismo, la competencia específica de las comisiones dictaminadoras se fundamenta en los artículos 57, fracción tercera y cuarta, y 61, fracción primera del reglamento en cita, que a la letra dice: Artículo 57. Corresponde a las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos el conocimiento de los asuntos siguientes. Fracción tercera, de las iniciativas de expedición, reformas, adiciones, derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. Fracción cuarta, de las iniciativas de reforma, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Artículo 61. A las comisiones de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social le corresponde, fracción primera, conocer de los pronunciamientos en materia del trabajo. Por tanto, dado que en la materia del expediente parlamentario 64, 108, diagonal 2022, se trata de modificar a las leyes de pensiones civiles del Estado de Tlaxcala, que inciden en garantizar los derechos y extender la protección social de los trabajadores al servicio del Estado. Es de concluirse que las comisiones que suscriben son competentes para dictaminar al respecto. Cuarto, en efecto, la base legal del derecho del trabajo mexicano encuentra sustento en el artículo 123 de nuestra Carta Magna. De manera particular, en el caso del derecho del trabajo burocrático, su base se encuentra sustentada en el apartado B del referido artículo en el orden del Gobierno federal. Por su parte, en el orden de gobierno estatal, las entidades federativas respecto de sus relaciones de trabajo tienen conferidas amplias facultades para regular la materia, conforme a la fracción sexta del artículo 116 de nuestra Carta Magna. Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas. Fracción sexta. Las relaciones de trabajo entre los estados y los trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. En el presente caso resulta ser de esta naturaleza la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, que recibe el carácter de Ley de Seguridad Social derivada de las relaciones de trabajo con el Estado. Y es que, conforme a la iniciativa que se dictamina, se pretende reformar, por lo que tal y como argumenta el diputado iniciador, una modificación que amplíe
el respeto de la protección social a los trabajadores del Estado resulta en todo sentido justificado, necesario y competencia de esta soberanía. Quinto, por otro lado, la Convención Internacional en materia de trabajo suscritos por nuestro país también siguen el mismo sendero, quizás como bien apunta el diputado iniciador, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por México y en vigor de nuestro país desde el 23 de junio de 1981, sea el instrumento internacional de mayor trascendencia en materia de protección de los derechos a favor de la clase trabajadora, pues en dicho instrumento se establece un mínimo de derechos que los Estados partes deben de garantizar a las clases trabajadoras, derechos que se multiplican a la luz de los convenios celebrados por la Organización Internacional del Trabajo, de los que México ha ratificado 82. Con lo que se corrobora la expansión y progresividad de derechos que se han adquirido a favor de las clases trabajadoras y que resulta armoniosos con las intenciones de la reforma que se dictamina. Sexto, por su parte, bajo la directriz del principio de expansividad del derecho del trabajo, en el que, como señala el maestro José Ricardo Méndez Cruz, está sujeto al nacimiento de nuevas actividades profesionales basadas en nuevas tecnologías y al surgimiento de condiciones económicas que propongan modificaciones en las condiciones laborales. Es, por tanto, un derecho que está en continuo cambio, siempre buscando abarcar más profesiones y conquistar más derechos en favor de las clases trabajadoras. En el mismo sentido, sigue el siempre vigente maestro Mario de la Cueva al reflexionar hasta dónde puede llegar la fuerza expansiva del derecho de trabajo. Es una cuestión de difícil respuesta, porque vivimos dentro de un sistema capitalista férreo y porque para destruir sus principios fundamentales será preciso destruir el sistema mismo. Pensamos que es posible una primera afirmación: la finalidad del derecho del trabajo de nuestra era tiene como meta la totalidad de las clases trabajadoras. Considerando tales líneas que entrañan el particular origen de nuestro derecho del trabajo, el que, a diferencia de los ordenamientos laborales de la Europa occidental, que se desprendieron del derecho privado, el nuestro se forjó en la Asamblea Constituyente de Querétaro, como uno de los principios esenciales del nuevo orden jurídico, que queda claro que su característica de expansibilidad implica también el progresivo avance del derecho en favor de las clases trabajadoras. Lo que en presencia caso, entonces, pues la iniciativa que se dictamina precisamente entraña la idea de potenciar los derechos adquiridos por las clases trabajadoras. Por otra parte, si bien es cierto, la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, que se pretende reformar, forma parte de los estatutos de seguridad social, no debe perderse de vista que precisamente esta disciplina tuvo su origen en un derecho de clase y que, en la opinión del maestro Mario de la Cueva, tal vez ya es un derecho de clase, sino el preludio del derecho del mañana, de ese futuro en el que creemos que el derecho del trabajo se fundirá en el derecho del hombre, de lo que se coligue la trascendencia de reformar tanto la norma del derecho del trabajo como las normas de seguridad social. Pueden ambas legislaciones inciden de manera directa en beneficio de las clases trabajadoras. En el caso concreto que se dictamina de las clases trabajadoras al servicio del Estado. Séptimo, la iniciativa que se dictamina propone de manera concreta ampliar las facultades de las instituciones denominadas pensiones civiles del Estado de Tlaxcala, que previste la naturaleza de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y por lo tanto se encuentra regulada por la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. Esta ampliación de facultades se condensa en proponer la celebración de convenios, contratos con instituciones públicas y privadas, así como las
constitución de sociedades con intención de otorgar prestaciones y servicios superiores a los contemplados en el artículo 3º de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, lo que resulta congruente con las atribuciones previstas a favor de los órganos de gobierno y directores generales de los organismos descentralizados, conforme a los artículos 28 y 30 de la iniciativa Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. En este punto es necesario analizar que en el uso del término institución privada puede derivar en un análisis referente a la naturaleza de estas, en el sentido de examinar si para las personas de derecho público, como en el caso de las instituciones denominadas pensiones civiles del Estado de Tlaxcala, es conveniente celebrar actos jurídicos para apoyarse de personas privadas que favorezcan sus fines. En este sentido, debe examinarse que el término institución privada se refiere no solo a sociedades de naturaleza mercantil cuyas actividades importan únicamente a sus socios, sino que la legislación ha sido tan progresiva para incluir personas morales cuyos fines son de intereses públicos y consecuentemente han sido denominados legalmente como instituciones. Este sentido es el caso, por ejemplo, de las denominadas instituciones de asistencia privada, cuyos objetos sociales están enfocados a la asistencia social y cuya existencia existe regulada en la ley. Es profeso de entidades como el Estado de México, Puebla, Michoacán y la Ciudad de México. Por otra parte, si bien es cierto, en Tlaxcala no existe a la fecha en nuestro marco normativo la figura de instituciones de asistencia privada, ello no significa que aquellas no puedan establecer sucursales en nuestro estado, que les permita desplegar sus actividades en nuestro territorio, lo que las convierte en una realidad con las que cualquier entidad pública puede celebrar actos jurídicos. De ahí que se prevé esa posibilidad en la redacción propuesta en la reforma de la fracción octava del artículo 17 de la ley que se propone modificar. Por lo que afecta de hacer efectiva esta garantía de derechos y extender la protección social a los trabajadores del Estado, ante estas comisiones dictaminadoras es procedente, justificado y oportuno reformar las fracciones séptima y octava del artículo 17, así como adicionar las fracciones novena al artículo 17 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Con base a los razonamientos anteriores expuestos, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracciones segunda y 62ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 3, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman las fracciones séptima y octava del artículo 17 y se adiciona la fracción novena al artículo 17 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 17. De la fracción primera a la sexta se queda igual. Fracción séptima, tramitar y en su caso resolver los casos de inconformidades que presenten los titulares de las dependencias del Gobierno del Estado a través de la Oficialía Mayor y los titulares de las demás dependencias e entidades públicas a través de sus áreas de recursos humanos, así como los servidores públicos jubilados y pensionados. Fracción octava, celebrar contratos incluyendo sociedades y convenios con instituciones públicas o privadas para otorgar las prestaciones y servicios superiores a los previstos en las fracciones séptima del artículo 3º de la ley y fracción novena, las demás que le otorgue esta ley y su reglamento. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Segundo, el Gobierno del Estado, al celebrar los contratos materia del presente decreto, observará el respeto a los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores con arreglo a las leyes aplicables. Tercero, se derogan las disposiciones que se contrapongan
al presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 1 de diciembre del año 2022. Las comisiones dictaminadoras, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Diputado Eber Alejandro Campes Avelar, presidente. Diputado Jorge Caballero Román, vocal. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal. Diputada Maribel León Cruz, vocal. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal. Diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal. Diputado José Gilberto Temolsi Martínez, vocal. Diputada Reina Flor Báez Lozano, vocal. Diputado Lenin Calva Pérez, vocal. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal. Diputado Vicente Morales Pérez, vocal. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, vocal. Diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal. Diputado Rubén Terán Águila, vocal. Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad y Previsión Social. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, presidenta. Diputado Eber Alejandro Campes Avelar, vocal. Diputado José Gilberto Temolsi Martínez, vocal. Es cuanto, presidenta.